Buenas tardes. ¿Arranco nomás? Todo mío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eve Porcudeu, soy de la localidad de Santo Tomé, del cursillo 102. Estoy casada con Claudio, tenemos 3 hijos y soy docente en un colegio privado acá de Santo Tomé. Y mis ambientes, obviamente este año está muy circunscripto a mi casa, pero serían justamente el colegio, mi familia, el taller de folclore en el que participa mi hija y en el que trabajamos con mi esposo. El rollo que me toca justamente es cursillo, así que yo les voy a proyectar mi pantalla para que ustedes puedan seguir con el Power. Majo, vos avísame si se ve bien. Espérame que no me estaría dejando proyectar. Esperemos un segundito que toma tiempo. Así cuando proyectes hacemos la invocación del Espíritu Santo. Aquí. ¿Majo se ve bien? No, no se ve. Todavía no tenemos señal. ¿Todavía no? No. Avísame si ya se ve porque yo lo tengo proyectado. Ahí está Perfecto. apareciendo. Dale. Antes de empezar, entonces, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber escuchado a Hugo explicándonos y detallándonos tan claramente esta primera etapa de lo que es el método del movimiento, pasamos a la segunda del método, por eso este rollo se llama cursillo. ¿Cuál es la finalidad de este rollo? Plantear que lo que se dice y hace en cursillo, el para qué y el por qué de eso que se dice y de eso que se hace, comprender los pasos o procesos que suceden en el mismo, vivirlos y utilizarlos correctamente, lograr que se entienda, que se respete y se preste la debida importancia que tienen los procesos, los tiempos que suceden en las personas que inician su camino de conversión y que facilitará el triple encuentro, el encuentro con el mismo, con Cristo y con la comunidad. Reflexionar sobre el porqué del cursillo y cómo debe hacerse y decirse las cosas en él para alcanzar los mejores frutos para el Señor. Lograr un conocimiento que permita conocer qué es lo esencial, qué es lo importante y qué es lo accesorio del cursillo, y tener presente que en el cursillo están condensadas y explicadas las principales verdades teológicas que el hombre debe conocer. El tono debe darse de una manera que permita entender su metodología y que se convierta en una forma de revivir, de rememorar su propia experiencia de cursillo, y es conveniente por esta razón que sea expuesto por un dirigente con experiencia como rector. La duración tendría que tener un máximo de 75 minutos, aunque siempre tenemos que recordar que cuanto más breve pueda lograrse hacer, expresando obviamente todo lo necesario y con las vivencias y testimonios acordes, será mejor para captar la atención de aquellos que están escuchando. En este rollo debemos considerar las siguientes palabras claves a la hora de redactarlo. Las palabras son finalidad, estrategia, fundamental cristiano, testimonio, convivencia, libertad, amistad, régimen de internado,
heterogeneidad de curias, labor de pasillo, evangelización, elementos metodológicos, contacto personal, conocer, comprender, responder, oración, sacramentos, rollos, procesos, fases, experiencia personal, proclamación carismática, encuentro, cambio de mentalidad, cambio moral, cambio social, actitudes, conversión y clausura. El cursillo es el segundo y central tiempo del método, quizás la parte más estructurada, podríamos decir, y que constituye un momento determinante en la finalidad del movimiento. Luego del proceso de precursillado, que ya nos explicó Hugo, se pretende lograr el encuentro personal de cada participante con Dios, que continuará acompañado con la comunidad en el postcursillo, rollo que veremos luego. Es un instrumento que toma a la persona tal cual es de sus ambientes y le da la posibilidad de llegar a lo mejor que puede ser. Posibilita una vivencia tan profunda a nivel humano y cristiano que puede marcar toda su vida. Es esencial en este proceso evangelizador que el movimiento concreta a través de su estrategia y un método que son característicos y propios y totalmente inseparables uno de otros, el precursillo y postcursillo. Necesitamos un precursillado consciente y responsable, un cursillo jubiloso y testimonial, y un postcursillo con seguimiento y acompañamiento para tener los frutos esperados por gracia de Dios. ¿Pero qué es un cursillo? Cursillo es la comunicación jubilosa del ser cristiano. Es un don de Dios que toma a cada persona tal como es, con sus virtudes y con sus defectos, y lo sitúa en condiciones de colaboradores del plan de Dios. Pero, por definición, diremos que un cursillo de cristiandad es un curso breve de 3 días ininterrumpidos, denso, intenso, en el que, mediante la doctrina y el testimonio, se facilita a la persona la experiencia del amor de Dios y con los hermanos, descubriendo la gran riqueza de la vida cristiana compartida en orden de cristianizar los ambientes. Cursillo es para la vida, si no nos sirve. Los objetivos que se quieren lograr a través de cursillo son posibilitar un encuentro personal con Cristo, consigo mismo y con los demás, este triple encuentro del que vamos a hablar bastante, propiciar el inicio o impulso de un proceso de conversión consciente, creciente y compartida, despertar el sentido comunitario, motivar la responsabilidad cristiana en los propios ambientes de manera totalizante, que Cristo sea el eje de la vida de cada uno, comprender la responsabilidad de ser cristianos, comprender la necesidad constante de la coherencia entre la fe y la vida. Es importante destacar la necesidad que cursillo es una experiencia totalmente personal, pese a que estamos utilizando recursos y estrategias similares a todos, cada cual va a vivir su propia experiencia, aún estando en el mismo evento. Pero pese a eso, lo vivirá inserto en una comunidad que lo acompañará durante estos 3 días y se extenderá aún en el 4.º día. Y que cursillo se vive con total libertad, sin imponer, pero proponiendo con claridad, con amor, la verdad y la salvación que nos ofrece Cristo. Los recursos necesarios para el desarrollo del cursillo son la gracia de Dios, que es el principio y fundamento de todo el cursillo. Por eso el primer medio en el que se confía para la realización del cursillo, incluso de cualquier evento, es la oración. La comunidad, entre la cual podemos diferenciar un equipo de dirigentes, un grupo de laicos y sacerdotes que formarán un verdadero equipo que va a proclamar la palabra y llevará a cabo las tareas. Un rector y 2 bases que conforman ese equipo que cuidarán que el cursillo transcurra conforme el método establecido. Y un director espiritual, ministro de la palabra y del sacramento, que velará por la coherencia doctrinal del mensaje que se proclama. El equipo estará conformado por miembros de la Escuela de Dirigentes con conocimiento de su metodología. Debemos destacar que no hay categorías dentro del equipo, sino funciones o responsabilidades distintas.
Estará integrado por auxiliares vistos y auxiliares ocultos o de servicio, conformando una verdadera comunidad cristiana. A los auxiliares vistos les corresponderá atender a los participantes de forma directa y visible, mientras que los auxiliares ocultos tendrán a su cargo lo relacionado con la cocina, la limpieza, el nexo con el exterior, y por sobre todo, y muy importante para los auxiliares vistos, la oración constante. Distintas actividades y funciones, un solo equipo en servicio de Cristo y de los hermanos. La preparación anterior al evento estará basada en reuniones previas. En nuestra arquidiócesis son 8 y un retiro previo al evento, y deberá incluir 3 aspectos. Una preparación metodológica para conocer y asimilar objetivos, técnicas y elementos del cursillo. Una preparación comunitaria para aunar criterios y voluntades, compartir inquietudes e ilusiones, crear un verdadero clima de comunidad que permita testimoniar eso de miren cómo se aman. También se realizará una preparación interna, o sea, durante el desarrollo del cursillo, para las cuales se van a mantener reuniones del equipo por la noche, una vez que todos finalicen sus tareas, y en las cuales se irá viendo cómo marcha el evento, haciendo las correcciones pertinentes y proclamando los trabajos para el día siguiente. Es imprescindible que la comunidad acompañe en constante oración, dando testimonio de lo que en cursillo se está diciendo y viviendo. En cursillo se proclama una doctrina, pero ¿qué es una proclamación? Una proclamación, según su definición, es una notificación o anuncio de una cosa en voz alta y públicamente. Y en cursillo, ese anuncio debe hacerse de forma enigmática, o sea, jubilosa, testimonial, con convicción, esperanzadora, no como maestros, sino como seguidores alegres. Debe ser centrada en lo esencial, en que Cristo nos ama y viene a nuestro encuentro, estructurada doctrinalmente, o sea, con una sólida base doctrinal que se fundamenta en la palabra de Dios, y mediante rollos o charlas concatenadas, verdades y realidades que de forma simple y que sean comprensibles para todos, hacen el anuncio gozoso de la buena nueva, transmitidas con la propia vida del cursillista a través de sus testimonios, que son tan importantes. Es importante la convivencia, o sea, la relación humana que se establece dentro del cursillo, teniendo en cuenta que se encontrarán con un grupo totalmente heterogéneo, no solo en edades, sino en realidades, en vivencias anteriores, en clases sociales, en lugares de residencia, y se debe crear un clima general dentro del cursillo que fomente la conformación de la comunidad. Esa diversidad y a la vez complementariedad de las vivencias personales son esenciales para el cursillo. También se convivirá en lo que vamos a llamar un clima de internado, con duración de 3 días completos, sin salir del lugar en el que se realiza el evento y que permita vivir plenamente la propuesta. Se tratará de respetar los horarios y los tiempos establecidos según los horarios ya planteados para cada día del evento, para una correcta organización y disposición de los rollos, de las tareas, del tiempo libre, etc. Y por sobre todo, cada día se vivirá en un clima de amistad, de alegría y naturalidad, viviendo dentro del cursillo como una verdadera comunidad de amor y de alegría cristiana. Dentro del evento se dividirán en decurias o pequeños grupos heterogéneos organizados con anticipación al evento para facilitar la asimilación de la doctrina proclamada en cada rollo y tratar de fomentar la amistad dentro de cada grupo. Su funcionamiento estará a cargo de los dirigentes responsables, o sea, de los auxiliares distribuidos que procurarán animar y orientar el trabajo de los grupos o las decurias a su cargo. Una tarea indispensable también dentro del cursillo es lo que vamos a denominar labor o tarea de pasillo, que realizan los dirigentes y que consta de diferentes pasos. Hay un contacto personal con los participantes durante las comidas, durante los traslados, durante los recreos, por ejemplo. Serán acercamientos, van a prestar atención a cada uno, atento a sus realidades y necesidades, para ayudarlos, para animarlos, para comprenderlos, para acompañarlos. Esta tarea va a necesitar de una especial atención por parte de los rectores.
La finalidad es lograr comunicar y acompañar para lograr una relación interpersonal y profunda a través del diálogo y de la amistad sincera. Para realizar esta tarea de pasillo se utilizarán 3 técnicas. Vamos a utilizar 3 palabras para poder diferenciarlas. El primer día, conocer al participante, ver cómo recibe el mensaje, conocer su personalidad, qué obstáculos se encuentra en su vida, la religiosidad que vive, para poder así comprenderlo y poder comunicarle la verdad con mayor eficacia. Tenemos que destacar que en esta primera instancia se verá muy facilitada y favorecida si fue, como nos dijo Hugo hace un ratito, correcta, consciente y responsablemente completada la ficha de inscripción. Luego, el comprender, que corresponde al segundo día del cursillo, y el objetivo es inquietarlos, llevarlos a reflexionar sobre su situación personal, para que una vez que la acepte sin prejuicios, pueda recibir la verdad proclamada. En el tercer día se va a orientar a responder para ayudar a la persona con la palabra justa, animarlo a insertarse en su comunidad y ser responsable en los ambientes en los que se desempeña. También vamos a usar 2 técnicas muy personales del movimiento, que son el sondeo y el estoque. En esto que decíamos hoy de sondear, ir viendo, ir conociendo, acercándonos, haciéndonos amigos de estos nuevos hermanos, y el estoque, que es una palabra que viene del esgrima, esto de estoquear, es dar la palabra o el abrazo o hasta el silencio en el momento oportuno que este hermano lo necesita para su conversión. Recordemos estas 3 palabras en el orden en el que se dan esto de conocer, comprender y responder. Otras actividades que se realizan y que vamos a llamar complementarias no siguen la estructura general del mensaje, pero ayudan a crear el clima, y son las puestas en común, luego de cada exposición de rollos, o al finalizar el día, dependiendo de cómo se organiza, lo organiza el rector, y el folclore. Dentro del cursillo nos encontramos con momentos destinados específicamente a la oración, tales como el rezo del Vía Crucis, las oraciones de la mañana y de la noche, el rezo del Santo Rosario, la visita al Santísimo, siempre teniendo en cuenta que en el cursillo enseñamos a rezar rezando. También se participará del sacramento de la Eucaristía, fuente y culmen de todo el cursillo, que deberá ser diaria y diligentemente preparada con el fin de que sean vividas con mucha intensidad. Y del sacramento de la reconciliación, a partir del segundo día, con el debido tiempo de reflexión y con el objetivo de que los participantes que lo deseen y puedan hacerlo, se acerquen a recibirlo en forma responsable y libre. A pesar de no tener una meditación específica o un rollo determinado, la Virgen María tiene un lugar principal y una devoción particular dentro del cursillo, que se logra a través de las referencias sobre ella en las meditaciones, en los rollos, en las oraciones, en los testimonios del equipo, y hasta muchas veces en la advocación que se le coloca a cada cursillo. Antes de comenzar a desarrollar específicamente el evento en cada uno de sus días o fases, recordemos que la proclamación del mensaje se hace mediante el nervio teológico del cursillo, logrando que cada una de las etapas se den: el encuentro consigo mismo, el encuentro con Cristo y el encuentro con los hombres o la comunidad. Esta estructura pedagógica en la que se suceden las fases articulan de manera lógica y coherente la proclamación, la convivencia, las oraciones y las celebraciones. Cada una de ellas tiene objetivos específicos y particulares propios en función de lograr la finalidad última del cursillo, que es participar del triple encuentro. Comencemos entonces a desenrollar estas fases, teniendo en cuenta que esta nueva carpeta las irá desarrollando con diferentes ítems, los cuales son, por ejemplo, los objetivos de cada día, los elementos, las características principales, los procesos que en ellos van a ocurrir, las actitudes que tendrán los dirigentes en cada día y el contenido doctrinal, o sea, los rollos y las meditaciones de cada día. Pero para esto les voy a pedir que mientras vamos conociendo, profundizando o refrescando los conceptos, todo esto a la vez, tratemos de recordar nuestra propia experiencia de cursillo, nuestro propio proceso de conversión en aquellos 3 días que Dios nos regaló hace un tiempito atrás.
Primera noche. Le vamos a llamar fase de preparación, o lo que le decimos el retiro. En esta buscamos la preparación de la persona. El objetivo es despertar la conciencia desde el análisis de la propia vida, de la posibilidad de una realidad nueva, facilitando el encuentro con uno mismo y motivando lo que será el encuentro con Dios. Motivar una búsqueda interior, una introspección, tras que la persona es un proyecto a construir y que podemos cambiar nuestra realidad y nuestra actualidad siempre que querramos. ¿Qué elementos va a tener? Un rollo preliminar en el que se recibe, se clarifica y se motiva al cursillista a vivir esta experiencia que se le presenta. Un retiro de silencio que propicia la reflexión personal y esta introspección. Y 3 meditaciones que son una propuesta de interiorización y reflexión, una aceptación de la realidad personal con la visualización de poder replantear la propia vida futuro ante esta verdad de Dios. ¿Cuáles son las características de esta primera noche? Se vive en un clima de silencio, de interiorización y de reflexión personal. ¿Qué procesos puede llevar a cabo el cursillista? Tiene la percepción de su vida. Generalmente se le puede presentar esto de lo que le muestra al mundo que es y lo que realmente es en su interior. Muchas veces hay situaciones en su vida que no le permiten mirar coherentemente. Se preguntará, ¿vale la pena vivir así, de la manera en la que estoy? Suele ser un momento duro, dado que muchos no están acostumbrados al silencio y a la introspección, esto de mirarse hacia adentro, y quizás a veces no pueda gustar esto que estamos viendo. Hasta aquí la persona se vio tal como vino, frente a una propuesta que es totalmente diferente, es esperanzadora, pero que aún no comprende del todo. ¿Cuáles serán las actitudes del dirigente? Deberá rezar mucho, mantenerse en oración constante, acercarse con respeto. A mí me gusta decir que es tratar de entrar descalzo en el otro, como si fuera tierra sagrada, con respeto, con amor, con humildad. Acoger, escuchar, estar atentos, fomentar la confianza, dejar de lado los prejuicios. Y el contenido doctrinal, o sea, las meditaciones y los rollos, serán justamente este rollo preliminar, y las meditaciones, conócete a ti mismo, que intentará hacer descubrir la realidad de la propia vida, el hijo pródigo, para descubrir la misericordia de Dios, y las 3 miradas de Cristo, para situarlo ante sí mismo y ante Cristo. En el segundo día, en lo que vamos a llamar la fase de proclamación, lo que buscamos es un cambio de mentalidad, un encuentro con uno mismo. El objetivo de este día es presentar el mensaje fundamental de la salvación, el núcleo central de la vida cristiana, y propiciar el deseo de recibir este mensaje. En esta fase es fundamental la proclamación carismática de lo fundamental cristiano, hacerlo con alegría, facilitar el encuentro consigo mismo para poder encontrarse con Cristo y proclamar las grandes verdades del cristianismo. Los elementos que vamos a tener en este primer día es que la proclamación se inicia con una llamada a ser persona, a descubrir la maravilla y la grandeza del ser humano. Luego se presentará la oferta salvífica del amor de Dios expresado en Cristo, el proyecto de una nueva vida por la gracia y la participación de esa vida en la Iglesia. Y se concluye con la respuesta libre de la persona ante esta propuesta de Dios. ¿Qué características va a tener este día? Debido al peso de la proclamación, puede ser un día denso doctrinalmente. Recuerden que siempre decimos que el primer día es duro, el segundo será más hermoso y el último día será maravilloso. En este día se inicia despacito la convivencia, todavía no se conocen, no hay confianza, y es indispensable crear un clima de mayor confianza, de naturalidad, de apertura progresiva, basado desde la comprensión y la recepción. ¿Cuáles son los procesos que se pueden dar en este día? Acá el cursillista toma conciencia de su propia realidad. Es consciente de su inteligencia, de su voluntad, de su libertad, frente a su propia realidad. Y es una llamada a ser hombre. La vivencia de lo fundamental cristiano y de la vida en gracia va a propiciar el encuentro consigo mismo, a una realidad nueva en la que la presencia de Cristo puede llenar ese vacío que está sintiendo y que ha intentado llenar con otras cosas,
sin éxito o que aún busca llenar. Dios se empieza a tornar cercano, lo está llamando. Descubre que pertenece a la Iglesia de Cristo, cuál es su misión evangelizadora, y confirma ese llamado a ser cristiano junto a una comunidad que es la Iglesia. Descubre que hay una comunidad que está rezando por él y siente que la oración es el mejor camino para llegar a Dios. ¿Cuáles van a ser las actitudes del dirigente en este día? Acrecentar las del día jueves, respetar el ritmo de cada cursillista. No todos lo viven ni ocurren las mismas cosas en cada persona. Comprender el pudor que puedan llegar a tener y las dificultades que los atan a este posible cambio. Tener paciencia, saber esperar, no emitir juicios, no prejuzgar, acercarse con amor, con mucha caridad y sin curiosidad, sin invadir al otro. El contenido doctrinal, o sea, las meditaciones y los rollos, van a ser el rollo ideal que busca despertar a través de él el deseo de un nuevo ideal que dará sentido a su vida, el rollo gracia habitual o santificante para descubrir el amor de Dios en Jesucristo. Acá se expone la gran verdad del cristianismo y constituye el fundamento de todos los otros rollos y de todo el cursillo. Se la presenta como la verdad central hacia la que debe orientarse los otros rollos místicos. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, me ama y dio su vida por mí para salvarme por amor. El rollo laicos en la Iglesia es el llamado a ser cristiano, activo y responsable. Acá nos encontramos con esta frase que tanto conocemos de la Iglesia soy yo. Y el papel del laico en la Iglesia, esto de que todos somos Iglesia. En el rollo gracia actual, o fe, Dios se ofreció por la gracia, pero el hombre tiene que responder. Aceptar voluntariamente el plan de Dios. Dios respeta nuestra libertad y espera nuestra respuesta. A la gracia hay que pedirla. El cursillo es una lluvia de gracia y acá es donde se muestran las palancas generales como signo de una comunidad que reza, que intercede, y esa es la comunidad orante a la que el rector hizo referencia en tantas ocasiones durante estos días. El rollo piedad, acá se muestra que es posible vivir una relación compartida y personal con Dios. Es la vida en gracia creciente, consciente y compartida. Acá es donde vemos la verdadera relación con Dios, una relación íntima, una relación cercana, y se desvirtúan las falsas posturas. Piedad es toda la vida orientada hacia Dios, una vida vivida desde lo cotidiano de nuestro ser laico, en la realidad diaria, en lo que nos toca vivir a cada uno. Transitando junto a Dios cada día de la vida. La vida cristiana vivida en 3 dimensiones que lo van a sustentar y que se van a complementar. Aprender a utilizar este trípode para que sustente esa vida cristiana, que es la piedad, el estudio y la acción. En el segundo día, que vamos a llamar la fase de conversión, se busca un cambio moral, un encuentro con Dios y apunta al corazón. El objetivo es posibilitar la experiencia del encuentro personal con Dios orientado hacia el proceso de conversión. Acá las verdades se orientan directamente al corazón, buscando específicamente un cambio de moral o de conducta. Consiste en ver y aceptar el don de Dios para vivir de otra manera. Los elementos que podemos encontrar es que dentro de esta proclamación se va a centrar en cómo hacer realidad la vida cristiana para vivir la gracia de forma creciente, consciente y compartida. El centro, el núcleo, es presentar la posibilidad de vivir esta vida de fe ayudados por el trípode de piedad, estudio y acción, y la vivencia de los sacramentos para fortalecernos ante el obstáculo que es el pecado. ¿Qué características va a tener? Acá nos vamos a basar en la vivencia de lo fundamental cristiano y a tener la propia experiencia del encuentro con Cristo. El clima va a ser más abierto, más alegre, vivido en un ambiente de mayor amistad. Será sumamente importante el contacto personal, lo que va a requerir de mayor atención y disponibilidad de todos los miembros del equipo. Se va a hacer más explícita la invitación a participar, a vivir, a reencontrarse según la experiencia de cada uno por el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Siempre, y lo volvemos a recalcar, respetando la libertad y la convicción de cada cursillista.
El respeto por la libertad del otro tiene que ser indispensable durante los 3 días. Y por sobre todo será vital la visita al Santísimo Sacramento para lograr el encuentro con Cristo. Los procesos que podemos encontrarnos en esta parte, en esta fase, el cursillista descubre que no se puede amar lo que no se conoce, pero que es muy amado por Dios, quien ha estado esperando por él desde siempre, que puede dialogar con Cristo vivo en el sagrario, que la comunidad está presente y se lo hace sentir este día a través de las palancas personales. El amor comienza a calar, a conmover, a movilizar el alma y el corazón. Hay mayor apertura del corazón, más cercanía con los otros cursillistas y con los miembros del equipo. Para muchos, esta va a ser la primera experiencia de un encuentro con Dios vivo, un Dios que lo ama, y esto hace que su corazón se estremezca y pueda, si ese corazón está lo suficientemente dispuesto, vivir la experiencia de la reconciliación con Cristo. Las actitudes que va a tener el dirigente en este día tienen que ser más cercano que nunca, estar al lado, acompañar, maravillarse junto a él o ella, respetar, escuchar, estar atentos al diálogo. Es muy importante escuchar y estar dispuestos a que de nuestros labios se escuchen las palabras que el Señor quiere que ese hermano oiga. Somos medios, somos instrumentos, somos meras herramientas de Dios. Vivir cada instante con alegría, estar dispuestos, coherentes al servicio, sumamente prudentes, porque estamos trabajando con almas. El contenido doctrinal, o sea, las meditaciones y los rollos, vamos a comenzar este día con la meditación, la figura de Cristo que presentará un Cristo vivo, que ama y se compromete, un Cristo amigo y cercano. En el rollo estudio, que interpela encontrar en este estudio una herramienta que nos ayude a un cambio de mentalidad y a profundizar en nuestro cristianismo. Pero enfatiza el estudiar no solo para saber, sino para poder vivir en armonía con Dios, ya que nadie ama a aquello que no conoce. En el rollo sacramento se da a conocer los sacramentos como signos del amor de Dios, canales de gracia y la posibilidad de una vida plena. Este rollo va a terminar con la visita al Santísimo Sacramento. En el rollo obstáculos a la vida de la gracia, nos ponemos de frente a la realidad del pecado, pero dando esperanza y con la certeza de que la gracia vence el pecado, ofreciendo el remedio para poder superarlo. En el rollo acción, vamos a presentar la posibilidad de una vida cristiana que se hace realidad en la entrega, con el compromiso, en el compromiso con el otro, en el darse al prójimo por amor a Cristo, dejando bien claro que siempre es más importante el ser que el hacer. Y aquí la importancia de la coherencia y del testimonio. Por último, vamos a tener el rollo de dirigentes, que ayuda a tomar conciencia de la importancia del laico cristiano comprometido en el mundo, un mundo que aún, como decía Hugo el sábado pasado, aún está de espaldas a Dios, que necesita discípulos misioneros, discípulos dispuestos a compartir sus talentos con los otros, con los que más necesitan, fermentando los ambientes a los que pertenece, pero con la humildad de saber que no todos servimos para todos, pero todos servimos para algo. Para nosotros esta es la jornada en la que aprovechamos para distendernos, para reír y disfrutar con el folclore a la noche, antes o después de la cena. Es ese compartir en la alegría, en la sana diversión de sabernos hermanos en Cristo y amados por el Señor. El tercer día, esta fase de proyección o inserción, lo que nosotros decimos que es el envío, vamos a buscar el cambio social y el encuentro con los hermanos. Apunta principalmente al compromiso. El objetivo va a ser que a partir de este encuentro con Cristo, promover el encuentro con los demás y abrirse a la convivencia con todas las realidades de la vida. Proyectar al cursillista la vivencia de lo fundamental cristiano en la vida ordinaria, en su propia realidad. Promover la misión de evangelizar los ambientes e impulsar a que se integre en una comunidad cristiana que lo ayude a perseverar y a su conversión progresiva. Acá nos vamos a proclamar la importancia de ser apóstoles en el mundo según sus propios talentos y sus posibilidades. Ser apóstoles con lo que tiene, con lo que puede dar. Conocer sus ambientes para poder fermentarlos evangélicamente. Y se va a insistir en la dimensión comunitaria de la vida cristiana
y de la necesidad de caminar en la fe en compañía de otros cristianos. ¿Qué características va a tener este día? Está empapado de un ambiente general de alegría y de entusiasmo, de disfrute por la experiencia que se está viviendo y de preocupación porque empieza a surgir esto de qué va a ocurrir después, cómo se sigue después de esto. Los miembros del equipo deben animar la inserción en los ambientes desde su propia experiencia personal y comunitaria. Ante esta presencia de tanto amor, los procesos que podemos encontrar en estos días, donde hay tantos gestos, es que el cursillista tiene la necesidad de responder y sabe que tiene una misión. Toma conciencia del cambio que ocurrió en su propio ser y de su conversión a discípulo misionero. Al ver y escuchar los testimonios de los dirigentes, se da cuenta que es totalmente posible vivir una vida como la que se le presenta. Puede vivir de la manera en que se le propone. Surge la necesidad de llevar a Cristo a los demás, de invitar a otros a que vivan lo que Él está viviendo. Y nos vamos a encontrar con estas frases de quiero que mi hermana venga a hacer cursillo, quiero que mi amiga venga a hacer cursillo, ¿cómo hago para que mi compañera de trabajo venga a hacer cursillo? Asume su propio papel y la importancia en el plan de Dios. Él es necesario, Dios lo necesita para evangelizar los ambientes en los que está. A partir de los rollos de este día, va a comprender que no puede seguir este camino solo, que se vive, que se comparte, que se va a caer, que se va a levantar y que se sigue en comunidad de amigos. Las actitudes que va a tener que tener el dirigente en este día es que debe concientizarse que a pesar de estar seguramente cansado, agotado, el cursillo no terminó y tiene que estar dispuesto, debe seguir fomentando y dando a conocer el valor de la amistad, lo necesario que es el hermano que camina junto a mí cada día. Tiene que seguir alentando a que descubran a Dios vivo y cercano, porque tiene que ser consciente de que la conversión o el cambio del nuevo cursillista puede darse cualquier día, incluso después de cursillo. Así que tiene que ayudarlo a descubrir que es importantísimo tener una comunidad que lo ayude a perseverar. El contenido doctrinal, o sea, las meditaciones y los rollos de este tercer día, en la mañana se va a presentar la meditación, el mensaje de Cristo al cursillista. El objetivo de esta meditación es descubrir por qué Cristo nos llamó. Saber que la respuesta a ese por qué es ir al mundo a dar frutos. Es una invitación al apostolado. A continuación del primer rollo laico del día, nos encontramos con con estudio y animación cristiana de los ambientes. Acá se presenta el proyecto de Dios para cada uno de nosotros, para que pueda crecer como cristiano, para fermentar sus propios ambientes y así construir un mundo nuevo. En el rollo Vida en Gracia o Vida Cristiana, fundamenta la necesidad de que la vida cristiana necesita ser apoyada en prácticas específicamente y característicamente cristianas, que es necesaria una continua conversión y cuáles son los medios para poder vivir plenamente esta vida cristiana. Es acá donde se presenta y se explica la hoja de servicio, nuestro llamado cupo. En Comunidad Cristiana pone en hechos las palabras. Estamos llamados a vivir en comunidad. Es objeto principal de este rollo preparar y disponer al cursillista para el apostolado en equipo, porque una vida cristiana eficaz debe vivirse comunitariamente. Y si hay un rollo que es la frutilla del postre, sería este. Todo lo explicado, todo lo que se fue preparando se ve reflejado en reunión de grupo y ultrella, las dos herramientas que nos brinda el movimiento de cursillo para la perseverancia y el crecimiento en la vida cristiana. Es el punto de unión clave entre el cursillo y el post-cursillo, y abre un camino a la conversión mediante la conformación de las reuniones de grupo y la participación en las ultrellas. Y finalmente, más allá del cursillo, en donde lo ubicaremos en la realidad a la que va a tener que volver y se lo preparará para iniciar el cuarto día. Recordarles que van a volver a sus ambientes y que esos ambientes siguen exactamente iguales, que los que cambiaron fueron ellos, pero que es posible vivir ese mundo de la manera que ahora saben y cambiarlo con el amor de Cristo y el acompañamiento de los hermanos. Si prestamos especial atención, veremos que el clima del cursillo va pasando
por 3 etapas diferentes, pero concatenadas, y especialmente por la fe y el amor. Entramos siendo compañeros, nos convertimos en amigos y salimos viviendo como hermanos en Cristo. El último acto del cursillo se denomina clausura, y en ella la comunidad orante del movimiento de cursillos de cristiandad se reúne junto a los nuevos hermanos y hermanas o hermanas para compartir una experiencia de fe y compromiso. Es un acto de iglesia. En esta se da al nuevo hermano la posibilidad de brindar su primer testimonio ante la comunidad, esta comunidad que rezó por él desde antes que ingrese al cursillo, mientras que la comunidad le va a mostrar en hechos la validez de los medios de perseverancia y de promoción cristiana. Es un estímulo para la comunidad toda que participa. Recuerden que siempre decimos que en ella, cuando vamos, recargamos nuestras pilas, volvemos a tomar contacto con la chispa con la que salimos en nuestra propia clausura y nos contagiamos de la fe y la esperanza de los nuevos hermanos. Es importante destacar que la labor del equipo comienza en la preparación, continúa en el cursillo y se perpetúa en el cuarto día. Es imprescindible, en especial para los auxiliares vistos, que su acompañamiento se prolongue en el rodaje y que acompañen a los grupos que se conformen hasta que estén afianzados. Es recomendable esto de acompañar, o sea, no participar en todas, pero sí acompañar responsable y conscientemente, sin invadir, pero sin abandonar, hasta un año después del evento como mínimo. Para terminar, el cursillo es un don que hace posible la experiencia del triple encuentro y descubrir y vivir la esencia del ser cristiano y proyectar una vida nueva. Todos los elementos metodológicos del cursillo son medios por los que el Espíritu Santo puede llegar a las personas. Es la forma en que Cristo impactó en nuestro corazón dejando su amor impregnado en nuestra vida. Esa necesidad de seguir caminando junto a Él aunque cueste, aunque nos caigamos, tomados de la mano de nuestros hermanos. Los testimonios que se brinden durante este rollo deben contar cómo llegué a cursillo, contar experiencias personales para destacar qué cosas influyeron en mi conversión, sobre distintos momentos que se me en las partes del cursillo, por lo menos uno del jueves, uno del viernes, uno del sábado, uno del domingo, especialmente qué sentí, qué me impactó, dónde, etc. Y contar cómo descubrí que los momentos del cursillo son los que corresponden sin cambiarlos. Ojalá podamos valorar y transmitir el método y la estrategia del movimiento de cursillo para que sigamos perpetuando este maravilloso don del que disponemos y ayudando a miles de almas a encontrarse con Dios, para que, al igual que nosotros, hoy puedan decir, Cristo y yo, mayoría aplastante. De colores. Muy bien. Eve, ¿querés hacer el cierre? Dale. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo ahora la dejo descansar un ratito, Eve, después vamos a hacerle algunas preguntitas. Te dejo No estudié. Te dejo No estudié. descansar porque es un rollo largo. Es un rollo bastante largo y bueno, y vamos a dejarla que respire un poquito. Este rollo está hecho sobre base de la carpeta nueva. La carpeta introduce algunos conceptos que antes no estaban en el rollo cursillo, pero que nosotros ya lo teníamos contemplados en nuestros instructivos. Usted, no sé si algunos seguramente ha tenido la posibilidad de leer los lineamientos para rectores y bases, todos aquellos que fueron rectores y bases, y allí se explica algunos conceptos, sobre todo en las fases del cursillo, en el desarrollo de las fases, que lo que la carpeta nueva llama actitudes del dirigente y, ya les voy a decir el otro nombre, y procesos.
Esas son cosas que nosotros en nuestras preparaciones, lo aclaro porque en Santa Fe ocurre esto, en nuestras preparaciones nosotros los tenemos contemplado en las distintas reuniones. Por ahí está, Eve nos contó todo y está excelente, viste un excelente rollo, Eve, pero a veces para el nuevo, para el dirigente nuevo, para el que va por primera vez a jornada, es mucha información que después la va a reiterar en sus preparaciones cuando sean convocados. Entonces, por ahí, porque es un rollo muy extenso, de hecho le da 75 minutos el libro, y por ahí se hace demasiado largo, hay cosas de estas que se pueden pasar un poquito más livianamente, digamos, no ignorarlas, pero sí enunciarlas de una manera más liviana. Hay otro puntito que quisiera aclarar, que para mí es importante, y creo que todos nosotros coincidimos, que las jornadas de metodología no son un revivir del cursillo. O sea, yo no voy a jornada a revivir mi cursillo. Voy a jornada a formarme como dirigente del movimiento de cursillos de cristiandad. Lo que creo que significa lo que dice acá en tono y tiempo del rollo, donde dice que se convierte en un revivir del propio cursillo, supongo que está relacionado al clima que se vive en el evento. ¿Vieron cuando nos dice el rector en el rollo preliminar, les pido ilusión, entrega y espíritu de caridad? Bueno, en las jornadas de metodología es exactamente lo mismo, el rector nos pide lo mismo y nos pide que la vivamos con alegría y que participemos y que no, como bien dijo Eve, que no hagamos prejuicios o que no nos anticipemos a los acontecimientos, etcétera, etcétera. No se trata de revivir el cursillo como el cursillo evento, sino el clima que se vive de comunidad dentro del mismo. No sé si me expliqué en lo que les quiero transmitir, porque por ahí se puede confundir por cómo está expresado. ¿Está muy bien o no? Todavía no. Otra cosa que está bueno aclarar es que nosotros colocamos el cuadro que estábamos usando acá en Santa Fe por dos razones. Hay otro cuadro en el libro, que son dos cuadros que están divididos. El cuadro que nosotros presentamos es el mismo del otro cuadro, nada más que el otro está fraccionado en dos y el nuestro es uno solo. Nos pareció que es más visible y se puede hacer un mejor seguimiento de las fases del cursillo en este cuadro. Y hay otra cosa, el día sábado, tanto Ideas Fundamentales como nosotros en nuestros eventos de cursillo, primero damos el rollo, como ustedes ven, en el listado, o lo saben porque lo han vivido en sus cursillos o en algún cursillo que fueron auxiliares. Se da el rollo sacramento, después se da el rollo acción y después se da el rollo obstáculos a la vida de la gracia. En la carpeta está enunciado de distinta manera. Está sacramento y obstáculo de la vida de la gracia seguidos. Y no es el desarrollo del cursillo. Por eso, ojo con eso, que es un error que se ha deslizado a mesa. Nosotros en nuestro comentario que hicimos a la carpeta lo hicimos notar, pero no lo han corregido. El proceso también depende de los secretariados y de la posibilidad de tener el sacerdote. Eso también es bueno aclararlo, que depende de la disponibilidad de los sacerdotes, es cómo se desarrollan los eventos. Ustedes eso ya lo saben. De hecho, en jornada muchas veces pasa que se cambia el orden de los rollos. Pero estos son dos rollos que son muy importantes, sobre todo Sacramento, que tiene una carga horaria bastante extensa, y no tenemos nosotros en Santa Fe la costumbre de hacerlos a los dos seguidos, ¿sí? Después van a ver otras cosas también en la carpeta de los cronogramas, pero eso es adaptable de acuerdo a la realidad de cada secretariado o de cada diócesis. No sé, Ariel, si querés aclarar algo más. No, me parece muy bien. Me parece que ya Eve respiró, con lo cual yo le tiraría 10 preguntas así, una atrás de otra. ¿Qué te pasa, Pierera? ¿Qué te pasa, Pierera? Ya me fui. ¿Qué te pasa? ¿Te pusiste la gorra, Pierera?
No, ya me fui, escuchá. Sobre todo me encantó eso cuando te tapaste. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta? ¿O apareció Claudio? Bueno, no, No, dale. lo eché, se encarga de la casa. Muy bien. No, José, dale vos. Bueno, hay algo que es importante aclarar con respecto, Eve, a los eventos. ¿Quién manda en un cursillo? ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¿Quién manda? El rector. Y el Acompañado por el sacerdote que es el que aconseja. O sea, son los dos, tienen dos trabajos. El sacerdote se va a encargar justamente de lo doctrinal, aquello en lo que más tiene inferencia, y el rector justamente se va a encargar de todo lo otro. ¿En qué Pero aspecto, se complementan. No ¿en le qué escucho. aspecto acompaña el sacerdote? ¿En qué aspecto de qué? ¿En qué aspecto? O sea, el rector, ¿qué hace? Velar ¿Coordina? por, Sí, velar por lo doctrinal. exacto. Digamos, Esa es la función del sacerdote. que se vea bien la doctrina, que las cosas sean dadas de la manera correcta según lo que la Iglesia nos enseña. O sea, que el resto no nos vayamos para cualquier lado. Por lo Digo, tanto, que por ahí no nos equivoquemos en algún concepto que suele pasar, que hay conceptos que los podemos llegar a explicar mal o que no sepamos explicarlos, digamos, el sacerdote lo va a hacer y lo va a clarificar de una manera correcta, obviamente. en cuanto a la preparación, nosotros acá en Santa Fe trabajamos un concepto que es muy importante, que siempre cuando empezamos las preparaciones decimos, y se formó la comunidad. Comunidad. La muestra comunidad, es la importante. La comunidad muestra la unión, la alegría y la coherencia con esto que vamos a expresar. O sea, esto de basarnos en la amistad, que es fundamental dentro del movimiento. O sea, estamos juntando 24 personas para trabajar en un evento que vienen de diferentes localidades, con diferentes realidades, lo mismo que va a pasar después en el evento. Pero la comunidad se forma cuando nos empezamos a sentir realmente amigos y hermanos en Cristo. Digamos, cuando todos manifestamos esa alegría de poder convivir y de participar en lo mismo. Es lo que se busca ver. Siempre que se finaliza una preparación o un evento, cuando se hace la evaluación después, la frase más común es: yo quiero seguir en preparación siempre. Podemos seguir juntándonos los sábados. Y la realidad es que deberíamos vivir de esa manera. O sea, nuestra vida debería ser una preparación en todos los aspectos. Vivir en comunidad no solamente con los hermanos cursillistas, sino con todo aquel que tengo alrededor. Digamos, manifestar esa misma alegría y ese mismo amor. Vos hablaste del sondeo y el estoque, que Sí. en los cursillos, sobre todo, es muy importante para ir conociendo cuál es la realidad de cada uno de los candidatos, o de los nuevos cursillistas, digamos. Tiranos así algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Sí. La carpeta específicamente no habla del sondeo y del estoque, digamos, son palabras que las utilizamos por ahí más acá en la arquidiócesis y son términos más comunes. El sondeo, esto de, cuando vamos intentando conocer a la persona que tenemos dentro del movimiento, esto de ir tratando de ver cómo es, qué le pasa, qué es lo que siente. A mí me pasó algo muy particular, les doy un ejemplo con respecto a esto. Yo estuve en un evento en el que estuvo mi propia hermana, y a la cual directamente di un paso al costado porque no podía sondearla, o sea, no era objetiva a la hora de poder ver qué era lo que le pasaba. El corazón me jugaba una mala jugada. Así que fueron el resto de las hermanas que estaban en el equipo las que se encargaron de ver qué era lo que le pasaba, qué era lo que sentía, porque muchas veces los sentimientos son contradictorios de la persona que está participando. Conocer, hacernos amigos, que la frase sería esa, tratar de hacernos amigos de esa persona, para que se pueda abrir, para que pueda confiarnos. Entonces vamos viendo cómo es su realidad, qué es lo que pasa, y esa información es la que después vamos a compartir, siempre con el sigilo y con el secreto de grupo, que tiene que abundar en cada evento, en las reuniones de la noche, para que si hay otro hermano que por ahí tiene más confianza
o puede acercarse de otra manera, tenga ya parte de esa información. Y el estoque, como decía hoy, esto de dar la palabra, o a veces no es una palabra, puede ser un abrazo, puede ser un testimonio que toque justo a esa persona, que lo movilice y lo ayude a la conversión. No como cuando el corazoncito nos hace el tuk, que decimos, esto era lo que necesitaba en este momento, esto me lo dijo Dios. ¿Cómo sabía esta persona de esto? Sí, sabemos que muchas veces el proceso de conversión o el encuentro con Jesús, con Cristo vivo, que es el centro del cursillo, se da en un momento especial, que no siempre coincide para todas las personas. Cada uno tiene su momento. Algunos, la mayoría, por lo que hemos estado escuchando en los testimonios en las clausuras, se produce cuando se encuentran con Cristo vivo en el Santísimo, ¿no? En el Santísimo. Ese sería el momento central del cursillo, ¿no? Cuando yo me encuentro con Cristo. Como todos sabemos, y hemos estado hablando en precursillo, de la gente que puede ir a cursillo, pero tiene, si podemos decirle, impedimentos para comulgar, el sacramento de la Eucaristía no es el centro del cursillo. La Eucaristía es el centro del cursillo. Muchas veces confundimos esta situación y por eso nos parece que la persona que está en una situación que no es de gracia no puede ir a cursillo. Eso lo quería aclarar porque muchas veces sucede, y se ha dado en plenarios nacionales donde he tenido la gracia de participar, esa confusión. El centro del cursillo y la finalidad del cursillo es encontrarse con Cristo vivo. Entonces, el sacramento de la Eucaristía, algunos, la mayoría por lo general, tienen la gracia de poder acceder al sacramento, la reconciliación y la Eucaristía, pero no todos, y a veces tenemos que tener cuidado como dirigentes o como auxiliares en un evento de esta situación, ¿sí? Para que la persona no se sienta mal. Y de no espantarse tampoco, porque puede haber situaciones en las que la persona no pueda reconciliarse, o sea, que su situación impida la reconciliación, pero ahí justamente está la figura del sacerdote que puede hacer un acompañamiento espiritual, una guía espiritual para que a lo mejor ese proceso se cumpla después, si Dios quiere, digamos, pero estar presente para ese momento tan especial. Claro, y sobre todo tener una buena, el padrino, ya que estamos hablando del tema, que acompaña a ese ahijado que está en esa situación, también explicarle que esa situación no la va a poder vivir dentro del evento, pero que no es central, digamos, en el evento, sino el encontrarse con Cristo vivo en el sagrario, o donde sea, puede ser, ya que a mí me gusta, con una canción, por ejemplo. Tal cual. Hay canciones que detonan dentro de la cabeza situaciones de la vida, hay momentos, hay palabras, hay actitudes, como decía Eve, el abrazo, el sentarse con alguien al lado y contarle tu vida, hacer testimonio. Esas cosas pueden llevar al otro a querer conocer a Jesús y iniciar su proceso de conversión. Y lo importante, Majo, que es esto de que lo que nos explicaba Hugo hoy, de correcto llenado de la ficha. Porque si realmente el padrino se comprometió con el precursillado, si la ficha fue correctamente llenada, hay muchas cosas que el equipo ya lo va a tener de antemano como para poder prepararse ante las distintas situaciones. Digamos, si por ahí Hugo no se hubiese enterado de esta situación de la que él se enteró cuando estaba precursillando, el equipo se va a encontrar con una realidad que en el momento moviliza todo y tiene que ver cómo lo solucionan adentro del cursillo. Sí, yo creo que a todos en los eventos nos ha pasado de encontrarnos con cosas que no nos esperábamos o que fueron, que no las sabíamos, y bueno, y tenemos que estar preparados para poder acompañar igual a esa persona en esa situación. Vos dijiste que la preparación, se armaban las decurias para que la gente trabajara en las mesas, ¿sí? Sí. Los grupos de personas que van a trabajar en el evento. Y que tenía que existir una heterogeneidad, o sea, Exacto. Distintas realidades de vida de las personas. Creo que esto nos retrotrae al tema de lo que acabas de decir, de la ficha, la importancia de bien
completa la ficha y que diga todos los datos que son importantes a tener en cuenta. Seguimos repitiendo que las fichas son confidenciales para el equipo y que hacen a que se pueda formar una decuria heterogénea, ¿no? Sí, digamos que por ahí no haya dos personalidades muy fuertes en la misma decuria, digamos que sea bien variado, bien heterogéneo para que, a ver, esa heterogeneidad lo que va a ayudar es a favorecer el trabajo del grupo. Digamos que nadie sobrepase a nadie, que por ahí un calladito quede como desapercibido y no pueda participar de la misma manera. También en esto, digamos, está la actitud del dirigente que le va a tocar esa decuria, o los dirigentes, para poder estar atento a estas situaciones que a lo mejor también, a pesar de las fichas, se nos pueden escapar. Y que te toque, que dicen, no, es tranquilito y te habla hasta por las orejas y te invade el grupo. Entonces, como para ir tomando las medidas necesarias. Bárbaro. Ariel, ¿Me puedo ir? No. Chao. Escuchá. Es sábado. No, sí, tu cuerpo lo sabe. Escuchá. Oh, ni te digo. Dos aclaraciones. Decía Eve que hay palabras o términos que tal vez pueden ser muy familiares para los que somos de la arquidiócesis de Santa Fe y no tanto para otros de la otra zona. Bueno, les cuento dos cosas. Uno de los aportes que hizo Santa Fe y que quedó incorporado 100% en la carpeta fueron todos los conceptos básicos que nosotros veníamos trabajando, lo trabajamos en la preparación. En la preparación, en esos 8 sábados, se trabajaban conceptos básicos y metodológicos para que los dirigentes que vayan a ocupar una decuria estén preparados para hacer el trabajo del pasillo y el estoque. Esos conceptos están incorporados en la carpeta desde la página 167 o 168 en adelante. Por lo menos el PDF que yo tengo me marca eso. Fui a buscarlo, Eve, porque me hiciste dudar, pero digo, digo, si esto quedó claro, y es muy importante que Eve fue contando quién era el responsable y los corresponsables de un evento. Eve contaba del rector y las 2 bases. Bueno, eso también forma parte de los conceptos básicos que quedaron incorporados y ahora, en un corto plazo, en todos lados se van a llamar igual. No coordinadores, no. Van a ser los rectores y las bases. Esto ayuda a homogeneizar el nombre de cada cosa. Para los que no tienen experiencia, el que va a un plenario, alguien está hablando del rodaje y el otro te dice, ¿y el 0 kilómetro? ¿Qué tiene que ver el 0 kilómetro? No. El asentamiento, ¿de qué está hablando este? Para mí rodaje es una cosa y el asentamiento en otros lugares es exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, eran conceptos que fueron quedando y ahora con la nueva carpeta, al estar incorporado, entiendo que se va a homogeneizar y en todos lados vamos a llamar igual. Incluso está claro qué rollo debe dar quién. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, a los que hemos tenido una experiencia de ser rector, que no sabes si se le ocurre algo al sacerdote, quién lo reemplaza. Y lo tengo que decir. El reemplazo natural es el rector. Y acá teníamos el convencimiento que si conseguíamos un sacerdote, pero no era cursillista, no lo podíamos dejar de un rollo. Es una locura. No hace falta que un sacerdote sea cursillista para dar sacramento. Es una locura. Bueno, eso quedó zanjado en este cuadrito que cuando tengan el libro van a poder ver que está quién puede dar cada rollo y quién puede suplirlo. Para dejar claro y el que sea rector no entre a caminar por las paredes cuando el sacerdote 3 minutos antes no llega. Porque se tiene que empezar a preparar para dar, bueno, o agarrará el teléfono y lo llamará a un sacerdote amigo y decir, vení y da el rollo, por favor. Bueno, hasta acá parecía que si no era cursillista no lo conseguíamos y no tiene ningún sentido. Quedó aclarado eso, incluso quedó aclarado, nosotros tenemos a Víctor y a Pepe Ur, son
Diáconos. 2 diáconos permanentes del movimiento que siempre, parece que tienen el teléfono en la mano, porque lo llamamos y salen como bomberos, pero otros lugares no lo tienen y la realidad es que un diácono puede dar estos rollos tranquilamente. Se los quería aclarar porque es una parte importante que en la preparación se vive y se aprende para que cuando estén en la decuria la gente no tenga dificultades para poder vincularse con los participantes. Bueno, cortamos 5 minutos y a las 6 volvemos con el último. 18:10 tenemos en el programa, o sea que le podés dar un ratito más. Un espectáculo. Dejá las preguntas, Mirta. Pero escuchá, no, pará. Antes de irnos hay una persona que nos quiere regalar algo. Dale. Y vayamos contentos al recreo. Dale. Ahí apareció, mirá. Vamos a vos. Vamos a vos. Bueno, espero que sea del agrado el regalo. Por supuesto, como siempre. Bueno, y es un poco lo que nos pasa antes de nuestra vida de cursillo y después, ¿no? Esta canción. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada esté, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba, lo entendí, tuve que buscar más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio, y cada día me atraías más a mí. Tuve que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. ¡Wow! ¡Bravo! Gracias, Robert. Hermoso. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. De nada. Bueno, Jorge, vamos al corte y volvemos a las 18:10. Ahí tienen subido el rollo cursillo y las preguntas motivadoras que están mirando en la pantalla. Muy bien. En el grupo de WhatsApp. Muy bien.